Hola, buenos días a todos, gracias por la asistencia. La verdad tengo dudas si nos escucháis bien. O sea, yo veo ruido, oigo veo las caras, pero tengo mis dudas si somos capaces de hacerlos entender con la escandalera. Pero en todo caso, si veis que no, miradnos cara rara, por favor, y demás, ¿vale? Objetivos metodología. Bueno, como decía Dani antes, quinta ola, que ya es bastante, es decir, pocos estudios hay que vayan acumulando tanto histórico a lo largo del tiempo. Esto lo que nos hace es tratar de respetar, en términos de objetivo de información, los objetivos que ya hemos cubierto en olas anterior para ir analizando la evolución. En este sentido os hablaremos de cómo han ido evolucionando, por ejemplo, la penetración de distintos dispositivos, algunas pautas de IFO, cómo han ido evolucionando a lo largo de estos años. Un aspecto en el cual hemos querido profundizar este año es el tipo de consumo en función de la conexión, sea navegación o sea aplicación. Trabajaremos, juntará Javier en más detalle acerca de cuáles son la percepción del usuario sobre distintas herramientas de mobile marketing. Profundizaremos en el mundo, digamos, en los distintos tipos de uso que se realizan en función del distinto tipo de dispositivo. Hemos avanzado tanto, digamos, en términos de penetración, que ya hablar de smartphone en sí mismo no tiene sentido. Es decir, al final los distintos tipos de dispositivos generan distintas oportunidades de uso y veréis que según tipo de dispositivo, según tipo de gama de dispositivo, los usos que vienen realizando los usuarios son realmente distintos. Os hablaremos brevemente de un fenómeno emergente, que es el Internet de las Cosas, cómo desde la perspectiva del usuario, digamos a un nivel muy descriptivo aún, como primer año que lo abordamos, es percibida la conectividad a través de las gafas, a través del reloj, a través de los vehículos, a través del frigorífico. Veremos unas 4 datos de alto nivel para ver cómo son percibidos desde la perspectiva del usuario, qué aceptación tienen, y también hablaremos de las posibles tendencias de negocio en un futuro más o menos próximo o cercano, ¿vale? En términos metodológicos, la metodología que hemos utilizado es un estudio cuantitativo basado en panel online, ¿vale? La muestra que trabajábamos era una población de algo más de 1000 personas, 1048 casos, entre 18 y 55 años. ¿Qué quiere decir esto? Esto es población internauta último día. Para que tengáis el dato en la cabeza, y esto es importante siempre a la hora de leer los resultados del informe, con esta población, lo que estamos hablando es la población representativa de Internet, de usuarios de Internet en España en el día de ayer según EGM. No estamos hablando de lo representativo del conjunto de la población española, ¿vale? Estamos hablando del perfil relativamente más avanzado de Internet de usuarios de Internet, que viene a significar el 60% de la población general, ¿vale? En esta franja de edad. Es decir, no son datos representativos del conjunto de la población, sino de la población internauta último día. El trabajo de campo lo hicimos en el mes de julio, en septiembre procesamos los datos, o sea, en agosto procesamos los datos, en septiembre tenéis el informe de resultados. Son datos bastante fresquitos, vienen, digamos, un poco elaborados. Buenos días, ¿se oye? Bueno, pues vamos directamente ya con los resultados. Empezamos por el equipamiento tecnológico y la conectividad. Lo primero que hemos visto este año, ¿se oye bien? Sí. Lo primero que hemos visto este año es que el móvil, bueno, sigue con un 100% de penetración. Portátil y PC sufren un pequeño estancamiento, vamos a ir viendo cómo ha sido su evolución en los últimos años, pero apenas salen ya de ese 75-80%. Llama la atención consola de sobremesa, este año lo hemos empezado a medir porque empezamos a considerar que la consola de sobremesa y la televisión conectada empiezan a estar dentro del mismo mundo. Aparte de la consola de sobremesa hemos medido también la consola portátil, vemos que hay un 55 y un 41% de penetración, apenas hay diferencia entre si es una consola portátil o de sobremesa. En medio vemos... A ver, si oye ahora... Vale, mira, lo cojo así, ya está. Lo cojo así. En el caso de la tablet vemos que ha habido un crecimiento espectacular, ha subido de un 23 a un 43%, hablamos de que estamos cerca de que 1 de cada 2 usuarios tienen una tablet. Nos ha llamado la atención el caso del e-reader, pensábamos que era un dispositivo que estaba superado ya por la tablet y por el smartphone, y sin embargo ha subido de un 23 a un 28%, si además vemos cómo estaba hace un par de años, estaba en un 10%, es decir, es un dispositivo que sigue teniendo fuerza en el mercado. Y por último vemos televisión en internet o televisión con internet integrado, que ha subido muy poquito este año. Pensábamos que iba a haber subido más. Suponemos que tiene que ver el tema de que no hay mucha subvención de terminales en el sentido de televisión y por eso está avanzando todavía poco a poco. Cuando vemos la evolución de este equipamiento tecnológico sin entrar a lo que es el smartphone, vemos ahí en la parte de arriba como portátil y PC están en esa fase de estancamiento, apenas hay variaciones de hace 5 años.
Y en la parte de abajo vemos estos nuevos dispositivos cómo irrumpen, en el caso de la tablet ya alcanzando el 43% y situándose ahí en esa tercera posición. Y luego el e-reader y la Smart TV, ¿no? La Smart TV todavía creemos que vamos a ir viendo cambios en los años venideros. Cuando hacemos esta foto en lo que son los móviles, vemos la penetración que tiene ya el smartphone, que es ya una penetración de un 80%, 8 de cada 10 usuarios, que es un crecimiento ya imparable. Hace un par de años llegamos a ese punto de inflexión donde coincidían móviles básicos y smartphone, y en apenas un par de años hemos pasado de un 40 a un 80%. Hemos querido ver también este año si había diferencias, esto es algo que va a ir saliendo a lo largo de todo el estudio, si hay diferencias de consumo cuando el terminal del móvil tiene un tipo de funcionalidad alta, media o baja. En este caso, en esta primera foto, vemos que un 30%, un 29% son móviles de gama alta, un 32%, bastante empatado, están los móviles de gama media, y un grueso importante, un 40% de móviles de gama baja. Este dato de crecimiento por población de edad también es interesante para ver que el crecimiento no ha sido porque haya despuntado el crecimiento móvil en un grupo, en un nicho concreto del mercado, sino que ha habido un crecimiento homogéneo. De hecho, como podéis ver, los crecimientos son bastante similares. En el caso de la franja 18-35 prácticamente ya se ha tocado techo, estamos hablando de 9 de cada 10 usuarios, y en la franja de 36 hasta 55 pues estamos hablando ya de 7 de cada 10 usuarios, ¿no? Lo cual es una penetración, sobre todo para estas franjas de edad, comparándolo con el año anterior, bastante importantes. Cuando hemos hecho la foto en cuanto a marcas de fabricantes y así sacar también la extrapolación del sistema operativo, pues vemos que Samsung sigue creciendo año tras año, ya está en un 42% de lo que es el mercado. Ha habido un crecimiento importante también de los terminales de Sony, y ha caído Apple, que este año se sitúa por primera vez en tercera posición. El año pasado estaba en segunda. También ha subido LG, su cuota de mercado es de un 9%, pero en un año ha pasado de un 3 a un 9, ha triplicado. Luego vemos un trío de terminales que han caído los tres: HTC, Nokia y BlackBerry han caído en cuota de mercado. Por último, Huawei, que se mantiene, y otros, que son otras marcas, como por ejemplo todos los terminales que están viniendo de China, pues ha crecido un punto porcentual. Cuando esta foto de fabricantes la estamos llevando al sistema operativo, lo que vemos es que prácticamente ya todo el mercado es Android, 8 de cada 10 usuarios están utilizando Android. iPhone o iOS se ha quedado en un 11%, BlackBerry ha caído a un 5%, Windows se mantiene, y Symbian, lógicamente, es un sistema operativo que ya está en desuso o que no va a seguir desarrollándose, pues ha pasado un 7 a un 2%. Hemos querido también saber cómo acceden a Internet los usuarios y qué papel está ocupando el móvil en ese esquema de multidispositivo. Vemos que el portátil ha caído de un 92 a un 88% el acceso diario, y el smartphone a su vez ha subido de un 77 a un 86, es decir, ya hablamos de que el smartphone y el portátil son el punto de acceso principal a Internet a diario. En un tercer lugar vemos la tablet, que con un 45% de uso de Internet diario se mantiene, apenas ha habido variación con respecto al año pasado, y básicamente es porque su uso lo asociamos más sobre todo a un uso relacionado con el PC. No es un uso tanto relacionado con el móvil o con movilidad, sino que viene a ser un uso más sustitutivo del consumo PC en el hogar. Luego vemos en cuarta posición televisión con Internet integrado. En este caso quiero resaltar no tanto el dato diario como el dato diario y semanal sumado. Como vemos ahí, más de la mitad, 1 de cada 2 usuarios está utilizando Internet a la hora de conectar o de ver la televisión. Y por último, otro dato que nos ha llamado la atención es que no hay diferencias entre consola de sobremesa y consola portátil a la hora de acceder a Internet, ¿no? Un 10 frente a un 9, un 17 frente a un 16, prácticamente los consumos son similares, a pesar de que uno se entiende que goza del Internet, del wifi de la casa, y el otro está tirando de conectividad. Tras este primer bloque de equipamiento tecnológico, lo que hemos visto es cómo está el mercado ahora mismo a nivel de penetración, a nivel de cómo está usando estos dispositivos, y ahora queremos profundizar en cómo se utiliza Internet, principalmente en el móvil y en la tablet.
Internet en el móvil, lo primero que hemos querido saber es si había diferencias entre usuarios de móviles de gama baja y usuarios de móviles de gama alta. Esto es una constante que va a salir durante todo el estudio. Los usuarios de gama alta son más consumidores que el resto de usuarios, ¿no? Aquí vemos los datos, las horas de navegación diaria en los móviles de gama alta es de 2 horas 42 minutos. Cuando nos vamos a los móviles de gama baja son 2 horas 6 minutos, es casi media hora de diferencia, que para esta serie de minutos es un porcentaje importante. Vemos también que los móviles de gama alta se conectan más a Wi-Fi 3G de manera indistinta. Son también usuarios que suelen tener tablet, vemos como de un 61 a un 39 hay diferencias, e incluso vemos también que hay mayor penetración de Smart TV entre usuarios que tienen estos móviles de gama alta. Cuando analizamos ese tipo de consumo diario, vemos que entre ese 86% de usuarios que se conecta a Internet utilizando el móvil, la media de tiempo que pasan en Internet es de 2 horas y media, habiendo un 78%, prácticamente 8 de cada 10 usuarios, que están pasando más de 1 hora conectados a Internet dentro del móvil, ¿no? Ahí podéis ver más detallado cómo es la estratificación, pero básicamente 2 horas y media y casi el 80% pasa más de 1 hora. Cuando vemos que en ese tiempo a qué están dedicándose, para qué están utilizando el móvil, vemos que empezamos por la parte de la derecha, prácticamente la mitad del tiempo es a lo que hemos querido llamar, porque ya entramos en un terreno donde se solapan conceptos, comunicación social. ¿Por qué lo hemos querido llamar así? Porque ahí estamos incluyendo la mensajería instantánea o chat, el WhatsApp, Line, etcétera. No hay que olvidar que son sustitutivos también del SMS, con lo cual hay quien podría decir que parte de eso debería ir al grupo principal de teléfonos llamadas, pero bueno, básicamente lo hemos agrupado mensajería instantánea, chat, redes sociales y correo electrónico bajo un subgrupo llamado comunicación social y que ya está aglutinando la mitad del consumo diario de Internet en el móvil. Vemos que un 14% utiliza Internet para navegar, un 16% para llamadas, es decir, ya prácticamente es parejo el tiempo que pasas navegando por Internet a que pasas llamando, que era el uso original del teléfono, y un 20% que están dedicándose a temas lúdicos, desde juegos a música o a contenidos.